Vamos a ver los conceptos claves de Microsoft Access. Bien, pues para comenzar, hay que saber qué es Microsoft Access. Microsoft Access es un sistema de gestión de base de datos que nos permite recopilar y organizar la información. Para entender mejor su funcionamiento, debemos partir, primero, del concepto de base de datos. ¿Y qué es una base de datos? Pues una base de datos es una recopilación de datos que se almacenan en un sistema informático. La información que se puede almacenar puede ser diversa. Puede ser sobre personas, productos, pedidos u otras muchas cosas. Las bases de datos permiten introducir, acceder y analizar los datos de manera rápida y fácil. Las bases de datos en Access se componen de varios elementos básicos: las tablas, las consultas, los formularios y los informes. Vamos en primer lugar a ver las tablas. Las tablas son un elemento esencial de Access y en general de cualquier sistema gestor de base de datos. En ellas se incluye la información para organizar, almacenar y ordenar la base de datos. Las tablas se ordenan en columnas verticales y filas horizontales, como en una hoja de cálculo, pero la principal diferencia entre almacenar los datos en una hoja de cálculo y en una base de datos es la forma en la que están organizados los datos. Así, en Access no hablamos de filas y columnas, sino que hablamos de registros y campos. El registro contiene datos específicos, como información sobre un producto, un empleado o una persona concreta. Por ejemplo, como se puede ver en la imagen, apellidos Pérez, nombre Marcos. El campo contiene datos sobre un aspecto del asunto de la tabla, como el nombre, la dirección o el correo electrónico. Cada pieza de información dentro de un campo es del mismo tipo. Por ejemplo, en la imagen, nombre. Y, finalmente, cada registro por su parte tiene un valor de campo, por ejemplo, Ruiz. Cuando creamos una tabla, necesitamos seleccionar un tipo de dato para cada columna de datos, es decir, para cada campo. Los tipos de datos que se pueden introducir en Access 2019 son los siguientes. Texto corto. Sirve para guardar datos alfanuméricos de longitud variable, como por ejemplo nombres, títulos, objetos. La información introducida no podrá sobrepasar un tamaño de 255 caracteres. Texto largo. Sirve para almacenar grandes cantidades de datos alfanuméricos, como por ejemplo párrafos o frases. En versiones anteriores este tipo de datos se llamaba memo. El tamaño podrá alcanzar hasta 1 GB, pero los controles para mostrar un texto largo se limitan a los primeros 64.000 caracteres. Número. Sirve para almacenar datos numéricos, con un tamaño de 1, 2, 4, 8 o 16 bytes. Número grande. Sirve para almacenar datos numéricos más grandes, con un tamaño de 8 bytes. Fecha y hora. Señala fechas y horas en diferentes formatos, con un tamaño también de 8 bytes. Fecha y hora extendida. Almacena información de fecha y hora y es similar al tipo de datos de fecha y hora, pero ofrece un intervalo de fechas mayor y una precisión decimal mayor, con un tamaño de cadena codificada de 42 bytes. Moneda. Sirve para determinar valores numéricos con formato de moneda. Es importante determinar el número de cifras decimales y tendrá un tamaño de 8 bytes. Autonumeración. Es un campo numérico generado por Access cuyo valor se incrementa cada vez que añadimos un nuevo registro. Tendrá un tamaño de 4 bytes o 16 para el ID de replicación. Datos de tipo sí, no. Sirve para introducir datos booleanos, verdadero o falso, con un tamaño de 1 byte. Objeto o LE, que sirve para añadir objetos de otras aplicaciones como imágenes, gráficos, archivos, etc. y pueden alcanzar un tamaño de hasta unos 2 GB. Hipervínculo. Sirve para introducir una dirección de vínculo a un documento o archivo en Internet, en una intranet, en una red de área local o en el equipo local. Y cada una de las partes de un tipo de datos hipervínculo podrá contener hasta 2048 caracteres. Datos adjuntos. Nos permite adjuntar archivos como imágenes, documentos, hojas de cálculo o gráficos, y podrá tener un tamaño de hasta 2 GB. Datos calculado. Nos permite rellenar el campo a partir de la información del resto de campos, funciones o constantes definidas. Su tamaño dependerá del tipo de datos de la propiedad. Y un asistente para búsquedas, que sirve para crear un campo que permite elegir un valor de otra tabla o de una lista de valores mediante un cuadro de lista o un cuadro combinado. Igualmente, su tamaño dependerá del tipo de datos del campo de búsqueda. Bien, pues una vez vista toda la lista de tipo de datos que se pueden introducir, ¿cómo se introduce el tipo de datos? El tipo de dato se debe introducir desde la vista de diseño.
Podemos cambiar entre la vista de diseño y la vista hoja de datos haciendo clic en la esquina izquierda del programa o desde la pestaña Inicio, Vistas. Cada tabla tiene que incluir una columna o conjunto de columnas que identifique exclusivamente cada fila almacenada en la tabla. Esto suele ser un número de identificación único que en terminología de bases de datos se denomina clave principal. Access usa los campos de clave principal para asociar rápidamente los datos de varias tablas y agrupar esos datos. ¿Cómo elegir bien la clave principal? Si ya tenemos un identificador único para una tabla, como un número de serie de un producto, por ejemplo, podemos usarlo como clave principal siempre que los valores de esa columna sean diferentes para cada registro, ya que no podemos tener valores duplicados en una clave principal. Una clave principal siempre debe tener un valor, y debemos elegir un valor que no cambiará. Una clave principal correcta debe identificar inequívocamente cada fila, no debe estar nunca vacía ni ser nula, siempre debe tener un valor, y los valores que contiene no deben cambiar. Si no encontramos ninguna clave correcta, lo mejor es utilizar un campo autonumeración para usarlo como clave. Este campo genera un valor para sí mismo automáticamente cuando guardamos un registro, por tanto será un campo único y diferente. Además de la clave principal, es posible que en nuestra base de datos tengamos también alguna clave externa. Una tabla puede tener una o más claves externas. Este tipo de clave contiene valores que se corresponden con los valores de la clave principal de otra tabla. Por ejemplo, podemos tener una tabla pedidos en la que cada pedido tenga un número de identificación de cliente que se corresponda con un registro de una tabla de clientes. El campo de identificador de cliente es una clave externa de la tabla pedidos. Vamos a seguir ahora viendo los formularios. Los formularios nos permiten en Access introducir información en la base de datos de un modo más fácil y sencillo. Existen varias formas de crear formularios en Access. Vamos a ver las más utilizadas. Crear un formulario a partir de una tabla existente en Access. Para crear un formulario a partir de una tabla de nuestra base de datos, debemos hacer clic en la tabla que contenga los datos del formulario y luego hacer clic en la pestaña Crear formulario. En este caso, el programa nos crea un formulario y nos lo abrirá en la vista presentación. Crear un formulario en blanco. En Access podemos también crear un formulario en blanco sin controles ni elementos previos. Para hacer esto, debemos ir a la pestaña Crear y hacer clic en Formulario en blanco. Access nos abrirá un formulario en blanco en la vista presentación y nos mostrará el panel Listas de campos. En esta lista de campos que nos aparece a la derecha, podemos hacer clic en el signo más junto a la tabla que contiene los campos que queremos ver en el formulario. Hacemos doble clic y arrastramos a nuestro formulario el campo que queremos de nuestra tabla. Crear un formulario con el asistente para formularios. Para crear un formulario de este modo, debemos ir a la pestaña Crear y seleccionar Asistente para formularios en el grupo Formularios. A continuación, determinaremos en la lista Tablas Consultas la tabla o consulta origen que queremos utilizar. Dentro de la lista Campos disponibles, seleccionamos los que queremos utilizar, haciendo doble clic o utilizando los símbolos Añadir o Quitar campos, y le damos a Siguiente para seleccionar la distribución de los campos de nuestro formulario. Las distribuciones disponibles en Access 2019 son 4, en columnas, tabular, hoja de datos y justificado. Con el formulario creado, nos resultará más sencillo introducir la información que empleando tablas desde la vista Formulario. Desde la pestaña Inicio, veremos las diferentes vistas de los formularios en Access, donde estarían la vista Diseño. Desde esta vista es desde donde creamos el formulario y desde donde podremos también hacer cualquier cambio en el mismo. La vista Formulario. Desde esta vista podemos introducir, modificar o acceder a la información almacenada en nuestra base de datos. Y la vista Presentación. Después de crear un formulario, se puede ajustar fácilmente su diseño en la vista Presentación. Con los datos del formulario real como guía, podemos reorganizar los controles y ajustar su tamaño. Sigamos ahora viendo las consultas. Las consultas tienen, como función principal, entre otras, recuperar datos específicos de las tablas de nuestra base de datos. Normalmente, los datos que queremos consultar se ubican en diferentes tablas, y las consultas nos permiten visualizarlos en una única hoja de datos y, además, filtrar la información para obtener solo el dato o datos que necesitamos.
Hay dos tipos básicos de consultas en Access. Están las consultas de selección, que simplemente recupera los datos y los pone a disposición para su uso, y podemos ver los resultados de la consulta en pantallas, imprimirlos o copiarlos en el portapapeles. Y las consultas de acciones. Una consulta de acción realiza una tarea con los datos. Este tipo de consultas se puede utilizar para crear tablas nuevas, agregar datos a las tablas existentes o actualizar o eliminar datos. Por otro lado, las consultas también disponen de varias vistas. Está la vista de diseño, que es la vista que se nos muestra inicialmente al comenzar a realizar una consulta. En esta vista visualizamos la zona de datos, la barra de separación y la cuadrícula QBE, donde se contienen campos, expresiones, condiciones, criterios, etc. También está la vista de hoja de datos. Es la vista que vemos si hacemos clic en ejecutar en la barra de herramientas. Esta vista nos mostrará los resultados de nuestra consulta. Y la vista SQL. Con esta vista podemos crear consultas en el lenguaje SQL, que es un tipo de lenguaje estándar para realizar consultas en cualquier gestor de base de datos. Vamos, por último, a ver los informes. Los informes constituyen un modo de ver, formatear y resumir la información contenida en la base de datos. Un informe resulta útil para presentar la información de la base de datos con la finalidad de mostrar o distribuir un resumen de los datos, archivar instantáneas de los datos, aportar detalles sobre un registro concreto o crear etiquetas. El diseño de un informe se divide en secciones que se pueden ver en la vista Diseño. Vamos a ver brevemente cada una de estas secciones. Encabezado del informe. Se muestra al imprimirse al inicio del informe. Se usa para ofrecer información que normalmente aparecería en una página de portada como el nombre del informe. Encabezado de página. Se muestra al imprimirse al inicio de cada página. Se usa para repetir el título del informe en todas las páginas. Detalle. Aparece una vez por cada fila del origen de registros. Aquí se colocan los controles que constituyen el cuerpo principal del informe. Pie de página. Al imprimirse aparecerá al final de cada página. Se usa para imprimir números de páginas o información sobre cada página. Pie de informe. Al imprimirse aparecerá al final del informe. Se usa para imprimir totales de los informes u otra información de resumen de todo el informe.